Bien, en el siglo XXI la educación a distancia tiene como desafío universalizar el acceso. Ya no hablamos de democratizarlo, llegar al máximo de la población posible, al máximo de la población con capacidad de realizar estudios superiores, como para cumplir la promesa de desarrollo social que ha hecho la educación en el siglo XIX por fin. Y en ese sentido, precisamente, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación ayudan muchísimo a poder alcanzar y democratizar el acceso a situaciones y a lugares donde antes no se podía llegar. No solo a lugares físicos, sino a lugares simbólicos, discapacitados, etnias relegadas, ocupaciones. Bien, un universo de personas que conforman la sociedad y que al fin tienen acceso gracias al alcance y a la extensión de las tecnologías. Hoy por hoy es muy frecuente que personas que antes no tenían acceso a ni siquiera a la televisión tengan acceso a dispositivos móviles que ya no podemos ni siquiera llamar los teléfonos. Ese tipo de desarrollo favorece a las universidades, le dan una herramienta a las universidades al tener dispositivos electrónicos en las manos de los potenciales estudiantes a los que solamente hay que llegar con contenidos y con propuestas de formación para esos contenidos para poder universalizar el acceso del que hablábamos originalmente. Creo que son situaciones que se retroalimentan. El mundo laboral con la educación a distancia tiene una oportunidad de desarrollo de sus recursos humanos que antes no tenía, o que tenía de maneras antes de la presencia de los desarrollos tecnológicos de los que hablábamos antes, ¿no? Posibilidad de llegar al empleado con formación continua, posibilidad de tener recursos humanos formados en tecnologías que llegan al mundo laboral con habilidades necesarias para el trabajo y a su vez las exigencias de los trabajos actuales, fundamentalmente de las economías de servicio, como es el gran espectro económico del sur de Latinoamérica, está basado principalmente en servicios electrónicos, y este tipo de trabajo, este tipo de mano de obra, ya tiene un entrenamiento, por decirlo de alguna manera rápida, para poder incorporarse en formaciones mediatizadas por tecnologías. Entonces, considero que es algo que es como buscar qué fue primero, si el huevo o la gallina. El mundo del trabajo efectivamente se beneficia de las nuevas propuestas de educación a distancia, y las nuevas propuestas de educación a distancia nos enfrenta a estudiantes que como mínimo han utilizado un cajero automático. Entonces es algo que sería difícil de discernir qué ha sido primero. La inclusión social, tal como veníamos hablando en el principio, no solo es uno de los desafíos, sino una de las necesidades y uno de los ejes motivadores principales para seguir apostando a propuestas formativas basadas en la educación a distancia, fundamentalmente utilizando nuevas tecnologías. Esto precisamente por el alcance que han tenido, la penetración en gran parte de las sociedades, obviamente no en todas. De cualquier manera, igual la presencia de la tecnología es algo que promete no parar, y que incluso la extensión que tiene actualmente es superior a la extensión que tiene la alfabetización. Entonces estamos teniendo un desfasaje y una oportunidad única de convertir esta presencia de la tecnología en una herramienta de inclusión. Vale decir, a ver, es mucho más frecuente encontrar a personas con una cámara digital, con un dispositivo de geolocalización, que personas alfabetizadas. Y esto es un despropósito que hay que subsanar aprovechando estas mismas herramientas que hoy están en las manos de la sociedad. De cualquier manera
sin que deje de ser cierto que la desconfianza es menor, no es cierto que haya desaparecido, sobre todo entre las élites del profesorado y sobre todo en la élite de profesorados de Latinoamérica. Hay un cuerpo docente que aún es resistente en algunas universidades, sobre todo en las universidades históricas y tradicionales. No es casual que la Argentina esté representada en estas instituciones por universidades emergentes del conurbano, principalmente bonaerense, y no por las grandes universidades centenarias que las tenemos. En Argentina tenemos universidades con más de 400 años de historia que no están aquí hoy. O sea, la desconfianza, no solo que no están aquí hoy, sino que teniendo planes y programas de educación a distancia, son fuertemente resistidos por sus organismos de gobierno y resistidos en función de la desconfianza. Conozco casos de propuestas muy innovadoras y prometedoras en las que gran parte de las universidades estábamos depositando muchísimas esperanzas, que se están viendo asfixiadas por falta de presupuesto. Presupuesto que tienen que asignarles los cuerpos colegiados de las universidades en reuniones legislativas, en la que profesores, colegas levantan la mano y votan en contra de esos presupuestos. O sea, la desconfianza todavía sobrevive, y sobrevive en una porción del profesorado que se ve amenazada por estas propuestas educativas universalizadoras. Es vergonzoso decirlo, pero la verdad es que aún se está viendo esto. De cualquier manera, igual aún cuando superáramos este tipo de problemáticas, que vamos encaminados a hacerlo, o sea, el cuerpo de gobierno de las universidades se va renovando periódicamente, las universidades de Argentina son democráticas, tarde o temprano vamos a estar nosotros sentados en esos cuerpos de gobierno. De hecho, en mi universidad en este momento soy consejero departamental y soy un profesor que ha sido concursado solamente como profesor a distancia, que es toda una novedad también en una universidad creada como universidad presencial. Pero una vez superado este escollo, todavía necesitamos democratizar el acceso a las tecnologías, sobre todo en propuestas principalmente basadas en tecnologías de la información, como es la de la universidad que represento. Que eso también en cada nación se está implementando de manera diferente. La verdad es que estoy orgulloso de cómo se está haciendo en mi país, con el programa Conectar Igualdad, con el programa Argentina Conectada, un programa que busca llevar hardware a la sociedad por un lado y conectividad por el otro. Es cierto que la educación a distancia es desconfiada por alguna porción de la sociedad, por alguna porción importante del profesorado, sobre todo de parte del profesorado que se siente amenazado, pero también es cierto que la propia evidencia de la calidad de la formación de programas como el de la Universidad de Quilmes, que ya lleva 12 años y que tiene graduados colocados en puestos de decisión del sector privado y del sector público, ventajosos y con comprobada excelencia. Hace varios años que el ministro de Comunicación de la Argentina, el que está encargado de llevar adelante el proyecto de televisión digital terrestre, es graduado de la Universidad de Quilmes, el doctor Nevirovsky, y mucha gente que está trabajando en el programa, en el portal Educar de Argentina es graduada de la Universidad Nacional de Quilmes en su modalidad virtual. La verdad es que hace algunos años podía desconfiarse de la calidad, en tanto no había evidencia de la inserción laboral de los graduados, pero el Observatorio Laboral de la Universidad Nacional de Quilmes da cuenta de que nuestros graduados están ubicados en las mismas proporciones y con los mismos grados de responsabilidad que graduados de la Universidad Nacional. Entonces, a esta altura, que alguien intente hacer una diferencia entre la calidad de formación de la universidad virtual o de la universidad pública es anecdótico y no se sostiene con la evidencia. Entonces, bien, esperamos las críticas y con las pruebas respondemos.